Así es, continuamos con más y es por eso que le damos la bienvenida a esta hora de la mañana a nuestro primer invitado, el licenciado Mauricio Landau. Sí, así es, ¿no es cierto? Para que nos hable esta mañana. ¿Cómo se pronuncia? Lando, es francés, ¿cierto? Sí, justamente. Lando, perfecto. Él está con nosotros esta mañana, siempre nos acompaña para hablar acerca de temas de economía. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo está? Un días. gusto, un placer para mí estar aquí con toda la teleaudiencia, temprano en la mañana. Tempranito. Empezando el año, ¿no? Exactamente, empezando el año, justamente creo que es la primera vez que tenemos en este 2018 y bueno, vamos a hablar acerca de un tema que es muy reciente, como fue el paro cívico que se llevó a cabo este pasado viernes 12 de enero. Sabemos que este paro cívico se hace en protesta, ¿no es cierto? Porque se quiere fijar una posición a nivel de ciudad, a nivel de departamento, pero en cifras económicas, ¿qué significa esto para el gobierno, Mauricio? Bueno, justamente hay que ser muy cuidadosos en cómo medimos. Yo siempre hablo de que este tipo de eventos o situaciones hay que medirlas en base a impacto, a efecto económico, más que ya decimos directamente que hay pérdida, ¿no? Y evidentemente tú ves una pérdida real transaccional el día mismo que el paro se efectúa. Pero hay que medir, como yo siempre digo, el análisis impacto. Primero vayámonos al análisis tangible del periodo. Tú tienes efectos directos y efectos indirectos de los paros. El efecto directo es el efecto transaccional del día. Ese día no se realizaron transacciones por ejemplo, no abrí mi local. No abrí mi local, el taxista no pudo trabajar, el micrero no pudo salir, la señora de la venta de la esquina tuvo que cerrar o vender. Mi negocio cerró en cero ese día. Exactamente, entonces hay pérdidas ahí estimadas entre 25 y 30 millones de dólares, de acuerdo a un modo transaccional general del Producto Interno Bruto diario, en base a datos netamente fríos numéricos. Muy bien. ¿No? Entonces, entre 25 a 30 millones por día para una economía como la cruceña, más o menos es la estimación. Pero yo siempre entro en el siguiente debate, el efecto indirecto, que ya es un efecto de impacto que no solamente lo mides en el día de la transacción, sino lo mides en un periodo determinado. Por ejemplo, todo lo que es la venta de productos, sobre todo de primera necesidad, ya en el periodo determinado de la semana puede darse un impacto hasta contrario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú sabes que va a haber un feriado religioso, te aseguro que la gente compra más bebidas alcohólicas un día antes, un día después. O más insumos para la casa, tal vez, porque tú todos agarras y haces como... súper como para por si el paro continúa. Es correcto. Entonces se da un impacto, hay negocios, hay sistemas que facturan hasta más. Evidentemente no en ese día, pero sí, habría que medir el periodo de tiempo vinculado a ese día, ¿no? Y eso ya es mucho más difícil. Tendrías que trabajar en base a impacto del mes comparado a un mes por ejemplo, el mes de enero comparado a enero del 2017. Y ahí verías un poco el efecto real de impacto. Y con los impuestos pasaría lo mismo, me imagino, ¿no es cierto? Exactamente, con todo. Ahora, sí hay una pérdida real del día. Por ejemplo, el caso del transporte. Del transporte. Claro, si no me movilicé ese día, no me voy a movilizar dos veces mañana. Exactamente, no tienes cómo compensar. Ahora, en base a ese impacto directo real de pérdida que tienes ese día, ya tenemos que entrar en un área que no la escuchas mucho en este tipo, porque no hay una teoría macroeconómica que te diga la economía del paro, ¿no? Pero sí desde el punto de vista financiero puedes ver lo que se llaman los costos de oportunidad. Los costos de oportunidad de hacer un sacrificio de ingresos en el corto plazo a modo de que tú percibes que gracias a ese sacrificio no verás perjudicado tu ingreso en un futuro. Si pudiéramos dar un ejemplo claro de Por esta ejemplo, en el tema de los médicos, parte de su reclamo, que estuvieron 45 días, era que veían un impacto de que si se aprobaban esas cláusulas del Código Penal, sus ingresos a futuro en el mediano y largo plazo iban a verse afectados. Era la visión que tenían ellos. Entonces tomaban un costo de oportunidad, que es una variable dentro de la teoría económica muy importante. Decían, sacrificamos ahora para no ver afectados nuestros ingresos a futuro. ¿Cómo tus ingresos a futuro? Por ejemplo, si la cláusula, por ejemplo, 205 se aplicaba en su totalidad, cláusula que ya ha sido derogada, ¿qué sucedía? Los médicos tenían que haber prevenido financieramente con seguros médicos, con fondos de reparo. Si se daba el resarcimiento económico que decía este artículo, tendrían que tener un seguro que pueda cubrir este resarcimiento. Y subir tarifas eventualmente, ¿no? Entonces decían, no, eventualmente nos vamos a ver afectados y la población también, ¿no?
Ese es un tema. Entonces, ellos han medido el costo de oportunidad. Toda persona que, o sea, o toda entidad, empresa, negocio, que en el corto plazo, en un día determinado, decide parar, es por toma en base un costo de oportunidad, que quizás no sea tangible ni medible ese día, pero es porque ese costo de oportunidad lo percibe como que necesita parar hoy día para reclamar derechos que eventualmente tendrán un impacto macroeconómico peor a futuro. Muy bien. ¿No? Entonces tú en base a eso tomas. Perfecto, Mauricio. Entonces, resumiendo un poquito lo que has dicho, sí hay un efecto. Efectos directos, efectos indirectos. El efecto directo, pero que tal vez puede resarcirse inmediatamente. Ahí ya tienes que medir periodos. Ahí ya tienes que medir periodos. Exactamente. ¿No? Yo te digo, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un negocio determinado y me dice, un día antes de, ni siquiera un paro cívico, de un feriado que todavía hay nivel transacción, factura el doble. Y al día siguiente también como que la gente, ¿no? El otro día estaba viendo, mira, te doy un ejemplo, el día de las elecciones del 3 de diciembre, a partir de cuando termine el horario, ¿no? De restricción vehicular, 7 de la noche. Generalmente después de las 6, 7 de la tarde. Los locales están repletos, es como que la gente sale en jauría. No todos abren, pero hay gente que ve su cosa de oportunidad. Tal vez tiene un efecto mayor en el consumidor. Rebote, ¿no? Entonces eso ya es más minucioso, hay que hilar más fino para medir. Y después el concepto de costo de oportunidad. Decides parar hoy porque tú estás evaluando de que con ese paro del día de hoy puedes tener ingresos a futuro mejores o por lo menos no afectar los que tienes ahorita. Muy bien, ¿no? Perfecto, muy Concepto interesante, ¿no? Tus 3 puntos de vista que han quedado clarísimos en el día de hoy. Agradecemos siempre tu punto de vista claro de un economista. Sí, para mí es y bueno, tenemos un 2018 muy largo. Muy largo y te esperamos siempre. Habrá muchos temas que debatir aquí en la Muy mesa. bien, el licenciado Mauricio Landó, economista, nos acompañó el día de hoy para ver los efectos económicos directos e indirectos que tiene un paro cívico. Muchísimas gracias, nosotros continuamos con más del día. Gracias a usted.